Buenos días, vamos a iniciar la práctica correspondiente al día 22 de junio del 2020. Vamos a tratar sobre las técnicas de imágenes para evaluar el sistema cardiovascular. Todas las técnicas que tenemos, todas se aplican en el diagnóstico de la patología cardiovascular. Radiografía, ecografía, tomografía espiral multidetector, resonancia magnética y la medicina nuclear. Todas tienen aplicaciones, siendo el inicio del examen, de los exámenes cardiovasculares generalmente empieza con la radiografía. Nos da abundante información pese a lo simple que es y a los 5 contrastes que emplea. Nos da generalmente ya con una posibilidad diagnóstica para comprobarla o ampliarla con las otras modalidades. En segundo lugar tenemos la ecografía, que ustedes saben que es una técnica muy sencilla, muy económica, está a disposición de los equipos en todos los hospitales, en los consultorios, y la técnica es muy sencilla, solamente se pone en contacto el transductor con la piel y ya está viendo los tejidos blandos. Corazón y los grandes vasos son tejidos blandos y los vemos perfectamente. Igual, en la tomografía espiral multidetector, los cortes que se hacen en ecografía, los puedes repetir en tomografía, puede ser tridimensionales, en fin, múltiples posibilidades, como vamos a ver más adelante, y ya hemos visto algunas de esas modalidades, ¿no? Luego la resonancia magnética nuclear, igual, la resonancia magnética, también nos enseñan muchos cortes y gran resolución y tienen aplicaciones, tienen muchas modalidades para ver la demanda de oxígeno y el funcionamiento del músculo cardíaco y de las paredes arteriales. Igualmente la medicina nuclear. Entonces, todas las técnicas se complementan y nos llevan a hacer el diagnóstico con rapidez. La base de todo es la anatomía y la fisiología. Hay que saber eso, porque si no sabemos eso es muy difícil que podamos interpretar las imágenes. Vamos a iniciar el estudio con la radiografía de corazón y grandes vasos. Básicamente se toman dos incidencias, posterior anterior y lateral izquierda. La única diferencia con la radiografía de pulmones es la distancia foco-película, o sea, del tubo con la película donde se va a imprimir la imagen. Son 2 metros. Para el tórax generalmente se emplea 1,80. ¿Por qué se emplea 2 metros? Porque a esa distancia va a salir el verdadero volumen de la silueta cardiovascular. Esa es la única razón. Entonces, 2 incidencias, posterior anterior, a todos ustedes le han tomado una incidencia de esas, y otra lateral izquierda, o sea, con el lado izquierdo pegado al lado de la película que va a ser imprimida, ¿no? Entonces, 2 incidencias. Nos interesa que en estas incidencias reconozcan ustedes las formaciones anatómicas. O sea, una placa simple nos da gran información, como ustedes van a ver a continuación. Incidencia posterior anterior nos muestra a la silueta cardiovascular con un borde derecho y un borde izquierdo. Debemos reconocer las formaciones anatómicas que constituyen este borde derecho y el borde izquierdo. Vamos a enumerarlas y por favor atiendan que es muy sencillo. La ven una vez y ya lo reconocen para todo el resto de su vida. Entonces, el borde derecho, de arriba hacia abajo, vamos a encontrar el tronco brachiocefálico venoso, es el tronco brachiocefálico derecho, que generalmente va acompañado por otros vasos en la parte medial, ¿no? Esta imagen es una imagen radiopaca, lineal, regular, que se continúa insensiblemente con la vena cava superior. La vena cava superior, igual, un borde externo lineal, fino, regular, y llega a un punto que se une con la vena cava, con la aurícula derecha. Se une con la aurícula derecha y constituye el punto D. La altura y la posición de este punto nos ayuda bastante en los diagnósticos. Entonces tenemos tronco brachiocefálico, vena cava superior, punto D, viene la aurícula derecha, que es una convexidad hacia la derecha, una curva de convexidad ligera
hacia la derecha. Termina en el ángulo cardiofrénico derecho, donde está la vena cava inferior, saliendo del hígado e ingresando a la aurícula derecha. Todo esto vamos a ver, no es necesario que lo repitan acá, sino lo ideal es que ustedes vean la imagen y lo reconozcan a esas formaciones. Es muy sencillo, muy fácil. Entonces, incidencia póster anterior de la silueta cardiovascular, borde derecho de la silueta cardiovascular, borde izquierdo de la silueta cardiovascular. Bueno, en esta incidencia también debemos reconocer esta radiopacidad central, esta sobredensidad más intensa que en la periferia, es en radiopacidad central y corresponde a la aurícula izquierda. Entonces, vamos a ver el borde derecho, el borde izquierdo. El examen vendrá pues una de estas imágenes y le marcaremos. Aquí, por ejemplo, una flecha y diremos, vena cava inferior, entonces dirá verdadero o falso. Así de simple y sencillo. Entonces aquí vemos tenuemente el borde del tronco venoso brachiocefálico derecho, se continúa insensiblemente con la vena cava superior, esta es la vena cava superior, y se une con la aurícula derecha, esta es la aurícula derecha, que describe una pequeña curva de convexidad externa, aurícula derecha, curva de convexidad externa. Todos tienen densidad agua, y aquí llegamos al seno cardiofrénico, donde encontramos a la vena cava inferior. Tronco brachiocefálico, venoso, vena cava superior, punto D, unión de la cava superior con la aurícula derecha, convexidad externa de la aurícula derecha, pequeña convexidad, como una barriguita gestante de 3 meses, digamos, y aquí vemos el seno cardiofrénico derecho, la vena cava inferior, pequeña, que está saliendo del mi diafragma, a pasar por el hiato de la vena e ingresa a la aurícula derecha. Las 4 formaciones anatómicas: tronco brachiocefálico, cava, punto D, aurícula derecha y vena cava inferior. En realidad 5 formaciones, ¿no? 5 formaciones en el borde derecho. Eso tienen que saber porque describiendo solamente esto, ya ustedes están aproximándose a un diagnóstico. Vamos a seguir con el borde izquierdo. Igualmente, las formaciones anatómicas son fáciles de reconocer y de observarlas y verlas. Tiene que haber una placa de buena calidad, eso sí, con buen contraste sobre todo, ¿no? El borde izquierdo, de arriba hacia abajo, nuevamente primero, aquí les pongo las formaciones: cono aórtico, aorta descendente, cono de la pulmonar, orejuela izquierda, los dos juntos forman el arco medio izquierdo, ventrículo izquierdo y seno cardiofrénico. Todas estas formaciones son 6, las vamos a ver a continuación, y lo que interesa es que agraven lo que está en la imagen. No es necesario memorizar ni esforzarse en repetir esto como sino ver la imagen y reconocer, solamente describir. Entonces, tenemos primero cono aórtico, un pequeño segmento de la aorta descendente, una recta. Cono aórtico es una pequeña eminencia, una radiopacidad de convexidad externa. Este pequeñito, unos 3 a 4 centímetros, es el callado aórtico que está describiendo su curva para originar la vena cava, la aorta descendente. Acá tenemos el borde externo de la aorta descendente, es rectilíneo, densidad agua, aquí termina, porque empieza otra convexidad externa, que es el cono de la pulmonar. La arteria pulmonar está dando vuelta acá para dividirse en rama derecha y rama izquierda. Luego sigue con la orejuela izquierda, esta es la orejuela izquierda. Cono de la pulmonar, orejuela izquierda, los dos juntos, arco medio izquierdo. Luego viene la convexidad externa del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo, y acá tenemos el seno cardiofrénico izquierdo. Entonces seguimos, repetimos las formaciones anatómicas: cono aórtico, aorta descendente, cono de la pulmonar, orejuela izquierda, ventrículo izquierdo, seno cardiofrénico. Seno cardiofrénico izquierdo, que bueno, está ocupado por grasa pericárdica. Clara está la exposición, entienden, comprenden,
Pueden decirme que están comprendiendo, escuchan o no escuchan, quizás un poco más fuerte, todos comprendidos, Sí, doctor. escuchan, claro, ¿no? Y entonces esto de acá vendrá una pregunta en el examen, tienen que saber estos bordes y esto les lleva a hacer su diagnóstico. Vean la gran información, la gran cantidad de datos que nos da la radiografía simple. Avanzamos más a la incidencia lateral. Igual, la incidencia lateral izquierda, habrá un borde anterior de la silueta cardiovascular, un borde posterior de la silueta cardiovascular. Ya tenemos una incidencia lateral izquierda, el lado izquierdo se ha pegado a la placa para que el corazón no aumente de tamaño porque está más a la izquierda que a la derecha. Si usted pone una lateral derecha, se va a magnificar en algo porque está más alejado de la pantalla, ¿no? De la película. Este es el mediastino medio, esta es la silueta cardiovascular, toda esta radiopacidad compleja es el corazón y los grandes vasos. Vamos a ver qué es lo que encontramos en esta incidencia lateral izquierda, adelante, de arriba hacia abajo. Primero vamos a encontrar la banda vascular pretraqueal. Banda vascular pretraqueal es una radiopacidad un poquito heterogénea, pues de borde anterior lineal y se encuentra por delante de la tráquea, puede decir banda vascular pretraqueal o vasos pretraqueales, pueden decir vasos pretraqueales. Eso se continúa con la aorta ascendente, que está acá. Este es el callado aórtico, el borde superior del callado aórtico, te estoy siguiendo. Este es el borde inferior del callado aórtico, viene acá. Esta zona que está ascendiendo es la aorta ascendente, este es el callado y se inicia la aorta descendente. Lo que queda debajo se llama ventana aórtica. Entonces, banda vascular primero, banda vascular traqueal. Hay varios vasos ahí, el tronco Profesor, brachiocefálico, ¿sí? no se Va ve a su marcarles, pulsar. ya, disculpen. Ahora sí, está bien señalarme así, me olvidé. Disculpen. Borde anterior de la banda vascular pretraqueal, la tráquea, aquí la ven, radio transparente, porque contiene aire, aorta ascendente, acá, aorta ascendente, este es el borde anterior de la aorta ascendente, borde superior del callado aórtico, y se inicia la aorta descendente. Aquí se ve muy tenuemente el borde inferior del callado aórtico. Entonces, banda vascular pretraqueal, aorta ascendente, infundíbulum del ventrículo derecho, aquí está saliendo la arteria pulmonar derecha, como vamos a ver más adelante, y acá tenemos la aurícula, el ventrículo derecho, ventrículo derecho en contacto con la pared posterior del esternón. Vimos las 4 formaciones: banda vascular pretraqueal, aorta ascendente, infundíbulo del ventrículo derecho, borde anterior de la silueta cardiovascular en la incidencia lateral. 4 formaciones. Ya vamos a ver más clarito el callado aórtico en las otras placas. En algunas no se ve tan nítido, pero aquí vamos a ver la otra, creo que está más clara. Borde posterior de la incidencia lateral. Ya hemos descrito el borde anterior, ahora vamos a ver el borde posterior de la silueta cardiovascular. Silueta cardiovascular es el nombre que le dan los radiólogos al corazón y los grandes vasos. Aquí se ve un poquito más claro la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente. Más adelante lo vamos a ver mucho más claro. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Bueno, ya han visto ustedes la tráquea, ¿no? Hace rato que hemos visto la tráquea, ya la reconocen. Callado aórtico han visto, no es un borde en realidad, sino una radiopacidad transversal, curva, de convexidad superior, es el callado aórtico, la aorta torácica sale a aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente. Debajo, la ventana aórtica. Tráquea, callado aórtico, ventana aórtica 3. En la ventana aórtica están las 2 arterias pulmonares. La pulmonar izquierda, un poquito más atrás y arriba, y la arteria pulmonar derecha, un poco más abajo y adelante. Arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Entre ambas está el bronquio intermediario. La continuación de la tráquea es el bronquio intermediario.
Debajo del tronco intermediario van a haber unas radiopacidades irregulares, que son las venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares están acá. ¿A dónde van las venas pulmonares? A la aurícula izquierda. Acá tenemos la aurícula izquierda. Atrás y arriba, aurícula izquierda. Abajo tenemos el ventrículo izquierdo, siempre de convexidad posterior. Posterior externa de la convexidad del ventrículo izquierdo. Y ahí tenemos un pequeño triangulito radiopaco que corresponde a la vena cava inferior, ¿no? Que está entrando a la aurícula derecha, o sea, la aurícula derecha está aquí y el ventrículo derecho está aquí, ¿no? Entonces vemos vena cava inferior. Nuevamente, tráquea, callado aórtico, ventana aórtica, rama izquierda de la arteria pulmonar, rama derecha de la arteria pulmonar, bronquio intermediario, aurícula izquierda, con estas radiopacidades irregulares que corresponden a las venas que nos originan el patrón intersticial, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, vena cava inferior, borde izquierdo. Entonces, eso también hay que saber. Parece difícil, pero después se van a dar cuenta que es fácil, todo es pura anatomía, no hay ningún misterio, ni hay que ser sabio, no, sino solamente reconocer, acordarse, recordar las formaciones anatómicas en esta incidencia. Esto lo vamos a ver en tomografía y en ecografía mucho más claro, ¿no? Seguimos. La vascularización pulmonar la hemos estudiado en los sistemas respiratorios, ¿no? Les habíamos dicho que en los campos pulmonares lo único que vemos son las arterias, la radiopacidad de las arterias, como bandas radiopacas, tubulares, que salen de los cilios y a medida que se alejan de los cilios, disminuyen de diámetro hasta desaparecer a 2 o 3 centímetros de la parrilla costal. Solamente vemos arterias, no vemos tejido intersticial, no vemos la pleura, no vemos el intersticio, no vemos los alveolos, solamente la imagen radiotransparente. Entonces, arterias son las bandas radiopacas del pulmón, ¿no? Y que es parte tanto del sistema respiratorio como del sistema cardiovascular. Las características de las arterias pulmonares, también les hemos mencionado, que las arterias pulmonares superiores son de menor diámetro que las inferiores. ¿Por qué? Porque por gravedad la sangre se va hacia abajo. Entonces, las arterias pulmonares superiores de menor diámetro que las inferiores. Eso se llama distribución arterial intrapulmonar normal. Distribución arterial intrapulmonar normal. Arterias del lóbulo superior, superiores de menor diámetro que las inferiores. En la hipertensión arterial, en una serie de entidades patológicas, van a ver la redistribución arterial intrapulmonar. Se invierte la relación. Las arterias pulmonares superiores son de mayor diámetro que las inferiores. Por eso hay redistribución arterial intrapulmonar y ya está indicando patologías como vamos a ver más adelante. También les he mencionado la imagen en cañón de escopeta, que era un disco vascular correspondiente a una arteria segmentaria o subsegmentaria y su bronquio que estaba al ladito con un anillo radiotransparente que contenía aire. Entonces, esa es la imagen en cañón de escopeta. Dos imágenes, el anillo arterial, el disco vascular y el anillo bronquial, densidad de aire. Vamos a ver más adelante, repetidas veces, no es difícil, es muy sencillo, ¿no? Acá tenemos el tórax, los vasos arteriales pulmonares superiores casi no lo vemos, apenas lo estamos viendo acá, tienen menor diámetro que los vasos arteriales pulmonares inferiores. Eso se llama distribución arterial pulmonar normal. Cuando hay un shunt de izquierda a derecha, cuando hay hipertensión arterial, se invierte. Estos se dilatan y aquí se contraen. Entonces se llama redistribución arterial intrapulmonar. ¿Comprendido? ¿Entendido? Bonifacio, dime, ¿comprendiste la distribución arterial intrapulmonar? Bonifacio, ¿estás? Sí, doctor. Dígame, señorita, ¿me puede repetir eso? De la distribución arterial intrapulmonar normal. Arterias pulmonares superiores
De menor o menor diámetro menor diámetro que las inferiores. que las inferiores. Cuando se invierte esta relación es redistribución arterial intrapulmonar. Sencillo, fácil, una cosa elemental que está mostrando esta placa radiográfica, ¿no? Entonces, si vemos parte de esto aquí, a veces con suerte se ve en la imagen en cañón de escopeta el disco vascular y el disco bronquial. Más adelante vamos a ver un montón de esos en la tomografía. Nos seguimos para adelante. Acá tenemos un disco arterial. Este es un disco arterial. Radiopacidad circular de densidad agua corresponde a una arteria segmentaria o subsegmentaria y su bronquio correspondiente es el disco bronquial, un anillo radiopaco que rodea a un contenido aéreo. Imagen en cañón de escopeta. Los dos deben ser de igual diámetro. Se alterará cuando hay una bronquiectasia, cuando hay hipertensión arterial, cuando hay oligoemia pulmonar, se alteran estas relaciones, como vamos a ver más adelante. Tiene entonces su objeto esta imagen en cañón de escopeta, que a veces se ve en forma inconstante en la radiografía. En la tomografía la vamos a ver por partes. También vemos a veces las arterias, la arteria lobar inferior a la derecha. Generalmente cuando es una buena placa de buena calidad podemos ver estas arterias, ¿no? Y el bronquio correspondiente. Pero no se maten en estudiar tanto, solamente nos ayuda, nos orienta, pero después vemos todo en la tomografía, en los exámenes de resonancia y medicina nuclear, vemos completamente todas las arterias, todas las venas de los campos pulmonares. Las venas casi no tienen representación, las hemos dicho en la placa simple, se ven como tenues bandas radiopacas irregulares por debajo de los cilios, directo casi horizontal, o sea, atraviesan las arterias, las cruzan y van hacia la radiopacidad central, que es la aurícula izquierda. Entonces, poca información de las venas pulmonares. Bueno, aquí es esta imagen para que vean, a este nivel están las venas pulmonares. Aquí hay un triangulito, espacio retrocardíaco, un triángulo, borde anterior, vértice superior y base inferior, espacio retrocardíaco, dice. Este espacio retrocardíaco tiene importancia porque se vela cuando crece el ventrículo izquierdo, se vela en la parte inferior. Cuando crece la aurícula izquierda, se vela a nivel superior. Igual cuando se dilatan las arterias pulmonares, cuando hay una estenosis mitral, por ejemplo, la aurícula izquierda está llena, las venas están llenas porque no pueden desaguar, entonces velan este vértice del espacio retrocardíaco, el triángulo retrocardíaco. Esa es la importancia de este triangulito, ¿no? Vértice superior, base inferior, borde anterior, borde posterior, la columna vertebral. Este es el triangulito que les decía, que está aquí, y esto para recordarles que siempre deben tener presente mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, espacio, triángulo retrocardíaco, ¿no? Se vela arriba cuando hay compromiso de la aurícula izquierda y abajo cuando hay compromiso del ventrículo izquierdo. Hemos mencionado de que en la placa póster anterior existía una radiopacidad, una sobredensidad, digamos, en la parte anterior de la silueta cardiovascular. Esta radiopacidad corresponde a la aurícula izquierda. Aquí está la aurícula izquierda, o sea, está atrás y arriba, como lo vamos a ver más adelante, con todos sus detalles en la tomografía y en la resonancia se aprecian perfectamente estas informaciones. Entonces ustedes con la radiografía simple hacen una posibilidad diagnóstica, una posibilidad diagnóstica en base a estos signos que no son pocos, son muchos signos, y piden una ecografía, generalmente el examen más cómodo, más barato, menos invasivo, que bueno, no hay radiación y nos da gran información. Entonces vamos a ver hasta qué punto nos ayuda la ecografía. Bueno, el índice cardiotorácico, me estaba olvidando, es la medición del volumen de la silueta cardiovascular. Entonces, normalmente, el diámetro transverso del corazón
es menor a la mitad a un hemitórax, es menor a un hemitórax. Siempre es la relación normal. El diámetro transverso de la silueta cardiovascular menor que un hemitórax. El hemitórax se mide desde la línea media corporal, esta línea media vertebral o corporal, hasta el borde interno de la parrilla costal. Es el diámetro del hemitórax. Siempre este hemitórax es mayor que el diámetro transverso del corazón. Puede ser el doble incluso, ¿no? Es lo normal. Esto es para medir el volumen del corazón en forma, más efectiva que el golpe de vista. Ya dice, este corazón está grande, ¿no? Bueno, vamos a ver la ecografía. Ya les habíamos mencionado de que la ecografía es una técnica no invasiva de formación instantánea de imágenes que nos da exámenes histológicos, dinámicos, o sea, el corazón lo vamos a ver en movimiento, cómo se está produciendo la sístole, la diástole, cómo se abre la válvula mitral, cómo se cierra la válvula mitral, igual las otras válvulas. Todo eso nos muestra el corazón y nos muestra la ecografía del corazón. Ecocardiograma, le dicen el nombre, ¿no? Ecocardiograma. Entonces, gran información, solamente colocando el transductor en la pared torácica. Entonces, como el corazón está detrás de la parrilla costal y detrás del pulmón, hay que tener algunas ventanas por donde estudiarla, porque no todo el tiempo está pegada a la parrilla costal. Pues si está pegada a la parrilla costal, en buena hora nos falta bastante, ¿no? El estudio. Entonces, usted agarra su transductor, ya sabe, pone el transductor y ya está usted viendo en tiempo real el corazón y los grandes brazos. Se puede hacer múltiples cortes, usted hace los cortes que usted quiera, ¿no? Puede estar, medio día con el paciente y no le hace daño porque no hay radiaciones. Esto se forma en base a las ondas de ultrasonido, que igual que los rayos X tienen la capacidad de penetración. Ingresan al cuerpo, chocan con una interfaz, por ejemplo, una válvula mitral, se reflejan. Eso es captado por la pantalla digital y origina la imagen que vamos a ver. A esto se suma la imagen Doppler a color. ¿Qué nos muestra la imagen Doppler a color? El flujo dentro de los vasos, la velocidad y la dirección del flujo. Fácilmente, si es rojo, se está dirigiendo hacia el transductor del flujo. Si es azul, se está alejando. Entonces, ahí nos va a decir si una válvula es suficiente o no es suficiente. Y vamos a decir esa idea. Seguimos entonces. ¿Qué ventanas tenemos para ver el corazón y grandes vasos en la ecografía? Puede tener todas las ventanas que usted quiera, pero las más establecidas, las más reconocidas son la supraesternal, por encima del esternón. Usted pondrá ahí el transductor apuntando hacia abajo y mirará el callado aórtico, básicamente. El paraesternal izquierdo pone usted en el borde izquierdo del esternón. Si usted quiere paraesternal derecho, pone en el lado derecho, verá algo del corazón, ¿no? Y luego tenemos el apical izquierdo o de la punta cardíaca, que dicen el lugar donde el choque de la punta, o sea, en la parrilla costal izquierda, ahí se coloca y se hace cortes generalmente coronales en la punta cardíaca. Y subcostales son cortes por debajo de la parrilla costal, debajo del apéndice sifoides, mirando hacia arriba, vamos a ver las cavidades derechas del corazón. Esto prácticamente es campo del cardiólogo. El cardiólogo es el que hace estos exámenes, pero ustedes pueden interpretarlo fácilmente si recuerdan su anatomía. Este es un corte, es un estudio suprasternal. Se colocó el transductor en la parte superior del esternón y vemos aquí el callado aórtico, les decía, ¿no? Y saben que en la ecografía bidimensional el líquido se ve de color negro, anecoico. Es anecoico, sangre. Los tejidos blandos, la grasa se ve hiperecoica, estamos aquí viendo hiperecoica. Entonces, esta es la aorta ascendente, este es el callado aórtico, esta es la aorta descendente. Ya estamos viendo, podemos hacer muchos diagnósticos. Esta es la arteria ignominada, o sea, la arteria brachiocefálica derecha, esa es la
aórtica izquierda. Entonces, algo nos está informando. Este es en realidad una diapositiva antigua, pero nosotros la moderna nos dan mejores imágenes. Aquí les hemos hecho un esquemita, para que recuerden, se puso el transductor en la región supraesternal, en el hueco supraesternal, mirando hacia abajo, y ahí encontramos la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente, la ventana aórtica, un poquito de buena voluntad de la arteria pulmonar y la aurícula izquierda. Esto es lo que nos brinda la ventana supraesternal. Seguimos, el corte paraesternal izquierdo se coloca en el lado izquierdo. Ustedes recuerdan que es una incidencia lateral prácticamente, un corte sagital, longitudinal del corazón. O sea, es un corte sagital longitudinal, paraesternal izquierdo. Usted está poniendo en el lado izquierdo, el eje largo está paralelo al eje longitudinal del cuerpo. ¿Qué encontraba por delante? Recuerda que estaba el ventrículo derecho. Atrás estaba el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos el ventrículo derecho adelante, ventrículo izquierdo atrás. Del ventrículo izquierdo sale la aorta, aquí tenemos y entra o se comunica con la aurícula izquierda. Esta aurícula que está arriba y atrás. Esto es arriba y adelante, ¿no? Esto es arriba y atrás. Entonces vemos acá aurícula, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta, aurícula izquierda. Aquí estamos viendo más clarito ya sin las letras. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta. Ven aquí la válvula aórtica, que la están viendo. Usted va a ver cómo se abre y se cierra durante el examen. Aquí igualmente la válvula mitral con sus válvulas. Acá están las valvas de la válvula mitral. Esta es la aurícula izquierda, válvula mitral con sus valvas, ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo izquierdo con la aorta. Vemos nuestra silueta cardiovascular con sus distintas cavidades en un corte longitudinal, antero-posterior longitudinal. Se le han cortado el corazón, se ha tenido el corazón en su mano varias veces, ¿no? Me imagino en anatomía. Entonces, adelante el ventrículo derecho, atrás el ventrículo izquierdo. Aorta, aurícula izquierda. Es igual, lo vemos aquí. Esta es la imagen que vemos actualmente, ¿no? Esto es un corte esquemático en el cual es así como debe verse el estudio anatómico del corazón, corte longitudinal. Esta es la punta cardíaca, es la parte superior del silueta cardiovascular. Es así como deberíamos ver la imagen anterior. Esta imagen debe estar invertida, ¿no? Esto debe estar acá y esto debe estar acá. Eso es lo que vemos los radiólogos habitualmente. Lo cefálico está a la izquierda de nosotros y a la izquierda de la imagen. Lo inferior está a la derecha de la imagen y es la punta cardíaca, ¿no? Entonces, izquierda, cefálico, derecho, caudal, para el radiólogo. El cardiólogo se ha acostumbrado y no se ponen de acuerdo con los radiólogos para que esto invierta la imagen, ¿no? Entonces, como van a ver ustedes las imágenes anteriores, pero porque las obtiene el cardiólogo, tienen que habituarse a eso, pero tenemos que habituarnos, ¿no? Entonces, este es el esquemita de la imagen anterior. Igual que una radiografía lateral izquierda, ¿no? Adelante el ventrículo derecho en contacto con el esternón. Atrás el ventrículo izquierdo, atrás y abajo, con su curvatura posterior, ocupando el espacio retrocardíaco en parte, ¿no? Y hacia arriba y hacia atrás tenemos la aurícula izquierda. Esto es lo que vemos entonces con la ecografía. Vamos a ver esta pared un poco más hipodensa, el líquido anecoico. Entonces lo vemos claramente que esta pared en la sístole y en la diástole se abre y se cierra. Esta es la pared anterior del ventrículo derecho. Este es el septo interventricular, separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Tracto de salida del ventrículo izquierdo, ahí está yendo hacia la aorta. Vemos acá la válvula aórtica con sus valvas. Vamos a ver sístole y en diástole. Aquí está iniciándose la sístole, se está abriendo la válvula, ¿no? Hacia atrás tenemos la aurícula izquierda
con la válvula mitral. Esta es la válvula anterior, esta es la válvula posterior, con sus músculos papilares y sus cuerdas tendinosas. Esta es la pared posterior del ventrículo izquierdo. Ven la cantidad de información que nos tiene. Y sencillo, el corte es sencillo. Si ustedes recuerdan que el corazón tiene 4 cavidades: adelante el ventrículo derecho, atrás el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Entonces es cuestión de recordar las cavidades cardíacas. Corte longitudinal o sagital, antero-posterior. Estamos partiendo del corazón prácticamente en 2 mitades, ¿no? Longitudinal. Igualmente, esto es lo que corte apical 4 cámaras. La otra ventana, le hemos dicho, es de la punta cardíaca o de las 4 cámaras. Esto está puesto en la parrilla costal lateral izquierda e inferior, donde choca la punta cardíaca. Ustedes detectan con su estetoscopio dónde está chocando el corazón, o sienten dónde pega el corazón en la parrilla. Ahí ponen, o si no ponen, bueno, no lo ubican, pero ponen el transductor y van a ver la punta cardíaca y la base, ¿no? Este es inferior, este es superior. Está el transductor orientado hacia arriba. Este es un corte coronal, el otro era un corte sagital, ¿no? O sea, era así. Aquí es corte coronal. Punta cardíaca, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septo interventricular, válvula mitral, o tricuspidia, perdón, en el lado derecho, válvula tricuspidia, aurícula derecha, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo. 4 cavidades, corte apical, 4 cámaras. Igual lo vamos a ver en la tomografía, igual vamos a ver en la resonancia. Bueno, en la radiografía no vemos tanta información, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo sobre todo la morfología y la fisiología en tiempo real, de forma dinámica, sin invadir al paciente, sin producirle dolor, ni radiación, ni nada. Te ponen su traductor y ya está bien. Verá si es que esta pared se contrae o no se contrae, verá el volumen de este ventrículo, verá el estado del septo interventricular, si hay comunicación interventricular, si no hay, si está roto, qué espesor tiene este septo ventricular. Toda esa información nos brinda la ecografía instantánea, ¿no? Usted pone el transductor y está viendo corte coronal, el otro era un corte sagital. Puede ser los cortes que desean, ¿no? Cuestión de orientarse en las cavidades nomás. Este es el esquemita, para recordar. En el examen no vamos a preguntar prácticamente estas modalidades, aunque debería poner, si vas a poner una, no es difícil reconocer que las características del ventrículo izquierdo, las características anatómicas, más grande que el derecho, las paredes son más grandes, esta pared es más grande y más gruesa que la del derecho, está en relación con la válvula mitral, está en relación con la aurícula izquierda, fácil de ver, el corte coronal con el transductor en la punta cardíaca. Esto lo vemos así, y acá están las partes, las imágenes que estamos viendo acá. Vemos perfectamente el septo interventricular, el septo interauricular, la válvula tricuspidia, la válvula mitral. Estamos viendo acá las venas pulmonares que están entrando a la aurícula izquierda. No sé si recuerdan que decíamos que hay una hipertensión venosa intrapulmonar cuando hay estenosis mitral. Cuando esta válvula, estenosis, disminución de diámetro, se cierra esta válvula, esta aurícula se llena de líquido, no puede drenar, entonces ¿qué hace? Se dilata. Las venas pulmonares están viniendo, encuentran una aurícula llena, no pueden desaguar, no pueden verter aquí el contenido, entonces se dilatan y originan el patrón intersticial en los pulmones. Bien, seguimos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo anterior? Muy difícil. Dígame, ¿qué les parece la ecografía? ¿Algún problema con la ecografía? ¿Alguna pregunta? ¿Escuchan? Por favor, ¿sí? ¿Entienden? ¿Está claro? Espero que vean, pongan su micro, por favor, a ver, dígame, quiero escuchar su voz. Sí se entiende, doctor. Profesor, Se entiende, doctor, todo claro. Bueno, entonces seguimos. profesor, Todo claro, doctor. cuando dice ventanas, Sí.
Yo entendía por ventanas a qué densidades vamos a ver, ¿no? Claro, claro, eso también son ventanas en la escala de grises. Estas son ventanas referidas a la pared del cuerpo humano, ¿no? Si usted O hace, sea, ya. Es o sea, una la cuestión superficie más, corporal. más del lugar, la ventana. Sí, sí, o sea que ventanas se utilizan varios, en la casa también tiene usted ventanas, ¿no? Pero la escala de grises también, ventanas, y acá en la superficie corporal también, en ecografía se le dice ventanas por el lugar que pone el traductor. Si Ya. pone encima del esternón, ventanas supraesternal. Si pone debajo de la pared costal, como este corte, subcostal. Si pone paraesternal, al lado izquierdo del esternón. Y ese es otro concepto de esta ventana, ¿no? Está bien su Ya. observación, Sí, está bien, así con gracias. confianza, no pasa nada, así que siempre preguntar. Así que ya conocen dos ventanas que vamos a estudiar con frecuencia. Este es un corte de subcostal, digamos, transversal en eje corto. Es como un corte axial del corazón que vamos a ver más adelante en la modalidad también. Se pone en la inferior, aquí tenemos la ventrícula derecha, el ventrículo derecho, la pulmonar. Es un poquito más complejo esto, no se maten, no sufran. Es un poquito fastidioso, incluso para los médicos con muchos años de experiencia. Pero esto es lo que vemos, ¿no? Todas las cavidades derechas. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, cómo están rodeando la aurícula y el ventrículo y a la válvula aórtica, o sea, la aorta ascendente, la raíz aórtica está acá, la válvula aórtica. Bueno, seguimos en el esquemita que está aquí, para los que desean que va a ser cardiólogo, esto va a valer de toda su vida. Entonces, para ver entonces la ecografía, lo único que hay que recordar que el corazón tiene 4 cavidades, tiene cortes longitudinales, sagitales, que le ponen distintos nombres, y se hacen cortes coronales, y se hacen cortes transversales en eje corto como este, corte transversal, ¿no? Entonces hay cortes longitudinales, cortes transversales, también para dar el nombre, ¿no? Entonces, ecografía es un examen muy sencillo, muy fácil. La tomografía también nos muestra lo mismo, muy sencillo, muy fácil, dar su anatomía y punto. Esta es una reconstrucción volumétrica tridimensional del callado aórtico y de la arteria pulmonar y aurícula izquierda. Esto, bueno, es una reconstrucción que la hace generalmente el interno o el residente empeñoso que se quede en el hospital después de las horas de actividades asistenciales. Existe un equipo, una computadora a disposición del residente, especialmente en los hospitales digitalizados, ¿no? Todos los exámenes que se han hecho en los distintos equipos están registrados ahí. Usted busca el examen que quiere, lo ubica y hace las reconstrucciones que quiere, si que domina usted la computación, ¿no? Entonces, hace este el trabajo de un residente que le gusta, bueno, probablemente se va a hacer cirujano cardiovascular o va a ser cardiólogo, ¿no? O cualquier otra especialidad. No es difícil de obtener en los nuevos equipos, ¿no? Los antiguos no se puede, ¿no? Pero los modernos sí. Entonces acá tenemos lo que estamos hablando, como si fuese un corte, eh, una incidencia lateral izquierda, ¿no? Tenemos el paquete vascular pretraqueal, los vasos que les mencionábamos, la aorta ascendente, el infundíbulo del ventrículo derecho y acá viene el ventrículo derecho, borde anterior, ¿no? Esta es la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente acá. Esta es la ventana aórtica, clarita, ¿no? Se ve. Ahí, ¿quién se mete? La arteria pulmonar. Esta es la arteria, está entrando la arteria pulmonar, se divide la izquierda y la derecha está yendo para el lado derecho. Entonces, muy clarito lo que estamos viendo. Más abajo vamos a ver el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, vamos a hacer un corte acá, otro corte aquí, y aquí otro corte. Entonces, ¿por qué reconocemos que esto es eh, tomografía y no resonancia? Porque vemos el hueso y vemos la cortical claramente, ¿no? La resonancia no muestra imágenes del hueso, ¿no? Ni del aire, entonces por eso quizás va a ser difícil
obtener una imagen de esta naturaleza en la resonancia. El primer corte, entonces, a nivel del callado aórtico. Entonces, volvemos para que vean, corte a este nivel, corte axial, es horizontal, que vamos a ver ahí el primer corte, el segundo vamos a ver las aortas ascendente y descendente, y la tercera vamos a ver las cavidades cardíacas. Así de simple la tomografía espiral multidetector. Aquí tenemos el esternón, la columna vertebral, no es nada, nada de otro mundo, y las tomografistas ustedes porque están reconociendo la columna vertebral, acá el cuerpo vertebral, el pedículo, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, la lámina, el canal medular. Entonces, pura anatomía. Hagan en cuenta que están viendo el esqueleto, lo tienen el cuerpo vertebral en la mano, o igual están haciendo un corte de un cadáver, ¿no? Entonces aquí me cortaba a nivel de callado aórtico. Este es el callado aórtico, este es anterior, este es posterior. O sea, que es la aorta ascendente, que es la aorta descendente, y este es el callado aórtico. Y no solamente esto nos informa la tomografía, sino que al ladito está la vena cava superior, la tráquea y el esófago. Gran información anatómica de este corte. Entonces, corte axial a nivel de callado aórtico con ventanas para densidad agua. Acá otro tipo de ventana, ¿no? Para densidad agua. Es decir, ventana para densidad agua porque vemos bien el músculo, no vemos el parénquima pulmonar y vemos poco del hueso, ¿no? Si fuese para densidad, ventana ósea, veríamos claramente las trabéculas acá y las corticales, ¿no? Vemos parcialmente eso, ¿no? Entonces, es porque densidad agua está hecho para ver los tejidos blandos. Y aquí se le ha puesto contraste, que es densidad metal, se le ha puesto yodo en la vena, ¿no? Ya les hemos dicho que en la radiografía se toma un examen basal, unos cortes anatómicos sin contraste, luego se le aplica el contraste y para ver los vasos con más claridad, porque ya se están viendo en el corte basal, se ve con contraste el examen dinámico que le dicen, se ve mucho más claro los vasos. Este es el callado de las ácidos, vena cava superior, callado aórtico, bueno, este es la tráquea y tenemos el esófago. Seguimos, corte más abajito, la ventana, aquí es la ventana aórtica, aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, arteria pulmonar, acá el tronco de la arteria pulmonar, acá tenemos la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Entonces seguimos, corte a nivel. Entonces, ¿qué vemos? Aorta ascendente, aorta descendente. Arteria pulmonar, de acá, la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, que está siempre la vena cava superior, y está la tráquea y aquí el esófago. Este es la aorta descendente. De pulmón no vemos nada porque estamos con ventana agua, es decir, agua, para ver el parénquima pulmonar, el ovurio pulmonar secundario, corte con ventana aire, ¿no? Entonces vamos a ver el parénquima pulmonar, pero ya no vemos el resto. Corte axial, horizontal. Un corte un poquito más abajo en el corazón, a nivel de la aurícula izquierda, tenemos la aurícula izquierda y de paso vemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, adelante en contacto con el esternón, aurícula derecha, bueno, aquí la válvula mitral, la válvula tricuspidia, el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho, es lo normal, las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las del derecho, y bueno, entonces cuando haya un shunt, o sea, una comunicación interauricular, por la mayor potencia, por la fuerza de este ventrículo, la sangre va a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, siempre que haya un shunt o una comunicación interauricular o interventricular, la sangre va del lado izquierdo al lado derecho por la mayor fuerza que tiene la sístole del lado izquierdo. Entonces, vemos que ecografía es prácticamente el coronal, digamos, de las cavidades, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septo interventricular, pared posterior del ventrículo, la pared lateral izquierda, digamos, del ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, que vemos aquí la arteria pulmonar derecha,
aurícula derecha, válvula tricuspidia, ventrículo derecho. Abundante información, igual que la ecografía, más que la radiografía, pero la radiografía ya nos ayudó bastante también. Entonces seguimos, vamos a avanzar un poquito más porque si no, no vamos a terminar la clase. Otro corte, que sería como el corte apical, 4 cámaras de la ecografía, igual vemos los ventrículo derecho, ventrículo izquierda, aurícula derecha, aurícula izquierda, septo interventricular. Gran información, amigo. Lo que usted quiera puede hacer. Aquí hace un corte para ver las venas pulmonares y ver la aurícula izquierda. Acá está la aurícula izquierda, es con contraste porque acá tenemos la aorta descendente, ¿no? Entonces, esta es la raíz de la aorta entre la aurícula izquierda y aurícula derecha, ¿no? Y acá está saliendo de acá, viene prácticamente entre la válvula, vemos las valvas de la válvula aórtica. Corte, este es un corte sagital, longitudinal, o sea, que es el esternón, atrás de la columna, el ventrículo derecho adelante, en contacto con el esternón, más atrás el ventrículo izquierdo, su parte posterior, de ahí entra la aurícula izquierda, se comunica la aurícula izquierda con la válvula mitral, entra acá la sangre y sale por acá, válvula aórtica, aorta ascendente. Lo mismo que hemos visto en el corte para esternal izquierdo de la ecografía. Este corte, lo mismo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, válvula mitral, igual. Solo que aquí el pared es que este está invertido, ¿no? Es un corte a nivel de los ventrículos, y está el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Siempre las paredes del izquierdo más gruesas que las del lado derecho. Estas son reconstrucciones volumétricas. Ustedes ven cómo estudian las coronarias, las ven en toda su extensión prácticamente, ¿no? La pueden ver, medir su diámetro y ver si están trombosadas o no están trombosadas. Aquí tenemos otra reconstrucción, en la cual vemos la vena del seno coronario, la vena coronaria mayor y el seno coronario, lo ven en toda su extensión. Una maravilla. Solamente aquí es un corte, una reconstrucción para ver la superficie externa y estos vasos. Si usted quiere estudiar el interior de las arterias, hace reconstrucción de una endoscopia arterial. Usted está haciendo reconstrucción del interior y de la raíz aórtica de la aorta ascendente, de la válvula aórtica, 3 válvulas, 1, 2, 3. ¿Qué pasó con la válvula y esta rota? Produce esto, insuficiencia valvular, ¿no? Sístole, va a pasar la sangre de normalmente pasa, ¿no? La diástole que se cierra, que la sangre regrese. Eso que lo ve fácilmente con el Doppler, ¿no? Y bueno, con esta reconstrucción está bien el diagnóstico de una valva de la válvula aórtica. Las pulmonares en la aurícula izquierda. Seguimos. Pues las reconstrucciones y las modalidades que ustedes deseen, ¿no? Reconstrucción digital, reconstrucción aquí, solamente la coronaria, que está viendo una trombosis de la coronaria, que hay una estenosis, aquí hay una trombosis, se interrumpió. ¿Qué produce trombosis acá? Infarto, ¿no? La resonancia igualmente, gran información, gran costo también, aquí el corte coronal, lo mismo que todas las cavidades, gran detalle. Igual los cortes que usted quiera que hay para las cámaras derechas, aquí tiene la aurícula derecha con el ventrículo derecho, claramente con la vena cava superior, la vena cava inferior. Usted hace los cortes que desee y en la forma que desee, entonces, de acuerdo a lo que quiera ver usted y de acuerdo a la posibilidad de su diagnóstico. Aquí un corte coronal, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aorta ascendente, arteria pulmonar, en fin, todo lo que muestra el corte, ¿no? El corte sagital, lateral izquierdo, igual que lo que hemos estado viendo para las cavidades derechas. Vemos la salida del ventrículo derecho, decíamos que el borde anterior era acá, el ventrículo derecho, infundible del ventrículo derecho, y sería la arteria pulmonar y la aorta ascendente, ¿no? Igual que en la placa simple. En fin, usted tiene aquí todas las posibilidades que puede hacer. Por ejemplo, acá tiene las 4 venas pulmonares, las que están ingresando a la aurícula izquierda, ¿no?
un corte sagital, medial, un corte coronal, otra reconstrucción. Usted puede hacer maravillas si que tiene tiempo, pero hay que dedicarse a eso, ¿no? Hay que quiere trabajar. Yo creo que esto es lo último del. Así en las resonancias, igual nos muestra todos los mismos cortes que la tomografía, igual que la ecografía. Igual este mismo corte coronal lo estamos viendo, de ecografía, estamos viendo en la resonancia. Aquí el corte que usted desea, ¿no? Este es el corte que desea. Entonces aquí terminamos la anatomía, espera un ratito. Aquí lo que quiero recordarles es un poquito de la fisiología para pasar ya a patología. Entonces la sangre periférica del cuerpo llega a la aurícula derecha por la vena cava superior y la vena cava inferior. Llega a la aurícula derecha. Aquí está llegando la sangre venosa. De ahí pasa por la válvula tricuspidia al ventrículo derecho. El ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar, válvula pulmonar, hacia las arterias pulmonares al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Las arterias pulmonares están llevando sangre venosa a los campos pulmonares. Ahí las arterias se capilarizan y se vuelven a reunir para formar las venas pulmonares. Estas son arterias que llevan sangre venosa, y aquí tenemos venas que llevan sangre arterial, las venas pulmonares. Ya se oxigenaron en el pulmón y están entrando a la aurícula izquierda. Entran a la aurícula izquierda 4 venas, 2 de cada lado, y se llenan acá en la aurícula izquierda, y ahí pasan por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Válvula mitral al ventrículo izquierdo. Ya saben que vemos las válvulas, vemos las valvas, vemos el volumen del ventrículo, vemos la forma que se contrae y cómo se relaja, ¿no? Entonces, observamos las dimensiones de cada cavidad, el espesor de las paredes. Todo eso podemos ver fácilmente en el estudio y eso es lo que debemos ver en estos estudios. Me dan unos 5 minutitos que vamos a pasar a patología, por favor.
Bueno, me imagino que ya se oxigenaron, ya se recuperaron, vamos a seguir para adelante. Vamos a estudiar patología del corazón y grandes vasos. Hasta ahora hemos estado viendo anatomía. ¿Cómo hacemos un estudio sistemático del corazón y grandes vasos? Entonces, evaluar sucesivamente el volumen cardíaco global. ¿Hay cardiomegalia? No hay cardiomegalia. Lo primero. Segundo, el volumen de cada cavidad cardíaca. Vamos a darle los signos que alteran cada una de estas cavidades, que producen cada una de estas cavidades. Luego las dimensiones y morfología de los grandes vasos, de la arteria pulmonar, de la aorta, en toda su tensión. Y por último, el patrón vascular del pulmón. Esto ya hemos estudiado, ya han visto el patrón vascular del pulmón, la plétora, la hipertensión arterial, la hipertensión venosa y la oligoemia pulmonar, ¿no? Hemos visto el patrón vascular pulmonar. Entonces vamos a pasar a estudiar. Ya saben que el volumen global se estudia con el índice cardiotorácico. Ya les hemos mencionado y han visto el esquema de que el diámetro transverso del corazón no puede ser más que el diámetro transverso de la silueta cardiovascular, ¿no? Vamos a ver el volumen, cómo se altera el volumen de las distintas cavidades cardíacas. Primero vamos a empezar con el ventrículo izquierdo. Hay que recordar de que estas cavidades se ven afectadas cuando alguna de sus partes están lesionadas, ¿no? Por ejemplo, la aurícula izquierda está en contacto con la mitral. Entonces, si hay estenosis o insuficiencia mitral, se va a dilatar. Está en contacto con el tabique interauricular. Si es que hay comunicación interauricular, va a bombear más sangre en la aurícula y va a crecer. Entonces, aumenta el volumen en la comunicación interauricular. Y cuando se lesiona la válvula aórtica, va a lesionar, va a afectar al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se dilata, lesiona la válvula mitral, entonces afecta a la aurícula izquierda. Entonces, todas las formaciones que están en contacto o en relación con estas cavidades las van a afectar. Entonces, vamos a ver cuándo se afecta la aurícula izquierda, en la comunicación interauricular, en la comunicación interventricular, en las lesiones de la válvula mitral o aórtica con estenosis o insuficiencia. Igual será para la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, la aurícula izquierda se dilata o se afecta en la comunicación interventricular. Ya hemos explicado por qué. En las lesiones de la válvula mitral, en la estenosis y insuficiencia, por supuesto, afectan directamente a la aurícula, y cuando hay estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica, afecta primero al ventrículo izquierdo, después a la aurícula izquierda. Entonces, esas son posibilidades que ustedes plantearán cuando ven la imagen de una cavidad aumentada de tamaño. Entonces, si está aumentada de tamaño la aurícula izquierda, puede ser una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, comunicación interauricular, estenosis o insuficiencia de la aorta. Entonces, todas esas posibilidades cuando ve el aumento de volumen de la aurícula izquierda. ¿Cuáles son los signos de aumento de volumen de la aurícula izquierda? Esto, de aquí sale por lo menos un par de fijas para el examen, así que tienen que saber. Aumento de amplitud de la radioplastia central. En la placa simple, ya saben ustedes, aumenta la radioplastia central, ¿no? La parte que está en la región postero superior de la silueta vascular. Hay un doble contorno derecho, que ya lo vamos a ver en la imagen. Aumento de amplitud de la carina, claro, la aurícula izquierda está debajo de la carina, en contacto con el bronquio izquierdo. Crece, va a abrir la carina, va a levantar el bronquio izquierdo, ¿no? Entonces, hay aumento de amplitud de la carina o utilización del bronquio izquierdo por efecto de masa del crecimiento de la aurícula derecha. Hay una prominencia de la orejuela izquierda y del cóndilo pulmonar, o sea, hay prominencia del arco medio izquierdo, que están directamente relacionadas con el bronquio, con la aurícula izquierda. Edema venocapilar en las bases, o sea, hay un patrón intersticial. ¿Por qué? Porque la aurícula está llena de sangre, llegan las venas pulmonares y no pueden desaguar. Entonces, ¿qué pasa con las venas pulmonares? Se dilatan, pues.
Entonces, ¿qué pasa cuando se dilatan las venas? Hay trasudado, exudado, edema. Entonces viene un patrón intersticial. Un patrón intersticial que se va intensificando, llena de líquido las bases pulmonares, llena el tejido intersticial, no sabe dónde ir, se mete a los alveolos y originan un edema pulmonar agudo, ¿no? En la incidencia lateral va a haber un estrechamiento del espacio retrocardíaco a nivel superior. Eso ya les hemos mencionado. Entonces vamos a ver imágenes en estos signos en las imágenes. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Estos sí que van a ver en las imágenes tienen que aprenderlo, ¿no? Aquí hemos dicho primero, aumento de amplitud de la radiopacidad central. Esta es la radiopacidad central que normalmente debe estar acá, ¿no? Este tamañito debe ser, ¿no? Aquí creció enormemente la radiopacidad central. Acá superó el borde de la aurícula derecha. Borró el punto D, borró la vena cava superior, y aquí origina un borde, un contorno y otro contorno de la aurícula derecha. Doble contorno derecho. Entonces, doble contorno derecho se refiere al borde externo de la aurícula izquierda aumentada de volumen, borde externo aumentada de volumen, que pasó el borde de la aurícula derecha, entonces da un borde acá, y abajo la aurícula derecha, borde. Doble contorno derecho. Prominencia del cono de la pulmonar. Ven, acá está la horizontalización del bronquio izquierdo, ¿no? El bronquio izquierdo está levantado y la carina está aumentada de amplitud, ¿no? O sea, se abrió. ¿Por qué? Porque está ahí la metida de la aurícula izquierda, está empujándolo, está comprimiendo, lo está desplazando. Entonces, signos de aumento de volumen de la aurícula izquierda, aumento de amplitud de la radiopacidad central, doble contorno derecho, prominencia del arco medio izquierdo, horizontalización del bronquio izquierdo, aumento de amplitud de la tráquea, ¿no? de la carina. Y habrá en las bases pulmonares, habrá un patrón intersticial. ¿Por qué? Porque las venas están llenas de sangre, se dilatan, hay trasudado, exudado, edema de las bases, se hace visible el tejido intersticial, patrón intersticial. Se incrementa el patrón, la presión venosa, la presión sanguínea en las bases, el líquido está en el tejido intersticial, ya no sabe a dónde ir, se mete a los alveolos, edema pulmonar agudo. Entonces vamos a seguir. Entonces esto de acá vendrá una o dos preguntas de uno u otro sentido para el examen. Tiene que saber gran información, tantos signos, tantas placas simples de la radiografía de tórax, ¿no? Corazón y grandes vasos. Incidencia lateral, velamiento de la región superior del espacio retrocardíaco. Sabemos que les he dicho que el espacio retrocardíaco es un triángulo posterior, radiotransparente, con vértice superior y base inferior. Aquí desapareció el triángulo, ¿por qué? Porque se veló el vértice, por aumento de volumen de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares que están velando toda esta zona. Que están las venas pulmonares llenas de sangre que no pueden verter aquí en la aurícula izquierda acá, ventrícula izquierda más abajo. Incidencia lateral. Bueno, la fisiopatología de los signos de aumento del volumen de la aurícula izquierda ya les hemos dicho, ¿no? Las venas pulmonares no pueden drenar su contenido a la aurícula izquierda, por lo tanto aumenta la presión venosa pulmonar, lo cual origina el pasaje del líquido al intersticio, y el edema resultante permite visualizar el tejido intersticial. El tejido intersticial, peribroncovascular, alveolar y pleural se hace visible, originando las imágenes de patrón intersticial que ya conocen y hemos estudiado, ¿no? Hay que lo presente, entonces, patrón intersticial. Ahí estará la línea A, B y C de Kerley, ¿no? Aquí otro ejemplo de aumento de volumen de la aurícula derecha. La imagen radiográfica simple nos ayuda en el diagnóstico. Doble contorno derecho, gran aumento de la radiopacidad central, elevación del bronquio tronco izquierdo, ¿no? Y el patrón intersticial en la base. Acá tenemos la línea B de Kerley, por edema intersticial, se hace visible la pared lateral del lobulillo pulmonar secundario. Entonces, líneas B de Kerley, el tejido, el lobulillo pulmonar secundario. Acá está la línea C de Kerley, borrando las paredes de las arterias segmentarias, ¿no? Desde la base pulmonar, por edema del tejido intersticial también.
Aquí más edema, esto han visto en el patrón intersticial, cómo se borra prácticamente todo el ilio. Es un ilio congestivo, no vemos los arcos arteriales, no vemos la arteria lobar inferior, no vemos las arterias segmentarias. ¿Por qué? Por la línea C de Kerley, son el tejido intersticial peribroncovascular que está edematoso y entonces da densidad agua. Eso es lo que vemos, patrón intersticial. En la tomografía, cuando tienen dudas, bueno, con estas imágenes no tendría duda, pero aquí ven ustedes el lobulillo pulmonar secundario, la unidad fisiológica funcional del pulmón, generalmente se ve las paredes finitas, delgaditas, y aquí la vemos marcadamente aumentada de espesor, ¿no? Entonces, esta es la línea de Kerley en la placa simple. Aquí lo vemos por todas partes, pero en la placa simple es más en las bases, ¿no? Es una base sucia, patrón intersticial, ya la conocen. Causas de aumento de volumen de la aurícula izquierda, ya les hemos dicho. Insuficiencia mitral, estenosis y insuficiencia mitral, las dos. Más estenosis que insuficiencia, aquí faltó poner eso, ¿no? Estenosis e insuficiencia aórtica, en la isquemia miocárdica, porque falla el ventrículo izquierdo, se llena de sangre, altera la válvula mitral, se llena de sangre la aurícula izquierda y hay edema pulmonar, ¿no? En las miocardiopatías también hay aumento de la aurícula izquierda. Entonces, con esas imágenes tienen que padecer estenosis, insuficiencia mitral, estenosis o insuficiencia aórtica, isquemia miocárdica, o sea, en el infarto y las miocardiopatías. Hay aumento de volumen de la aurícula derecha. Con estos 4 diagnósticos ya es suficiente para que se defiendan. Signos de aumento de volumen de la aurícula derecha. ¿Cuándo crece la aurícula derecha? Cuando hay estenosis tricuspidia, cuando hay insuficiencia tricuspidia, cuando hay comunicación interauricular, cuando hay estenosis o insuficiencia de la pulmonar, ¿no? Cuando hay comunicación interventricular. Igual que la aurícula izquierda, todas esas posibilidades, ¿no? Por la vecindad con las formaciones anatómicas. Entonces, ¿cuáles son los signos que vamos a ver en la radiografía simple, que nos ayuda bastante? Aumento de convexidad de la aurícula derecha. Les habíamos dicho que era un embarazo de 3 meses, aquí es un embarazo de 9 meses de un feto grande, ¿no? Elevación del punto D. El punto D, la unión de la vena cava superior, la aurícula derecha, sube por el aumento de volumen de la aurícula derecha. Disminución de amplitud del seno cardiofrénico derecho. ¿Por qué? Porque creció la curvatura, entonces el ángulo agudo con el forma un ángulo agudo con el hemidiafragma. Vamos a ver a continuación eso. Y puede haber una moderada elevación del hemidiafragma derecho porque la aurícula derecha está llena de sangre, la vena cava no puede drenar su contenido, y entonces las venas suprahepáticas llegan a la vena cava, tampoco pueden desaguar, entonces hay hepatomegalia. ¿Qué hace la hepatomegalia? Sube el hemidiafragma, ¿no? Entonces es la fisiopatología, digamos, de la elevación del hemidiafragma. Vamos a ver que estos signos. Aumento de volumen de la aurícula derecha. Bueno, generalmente en este caso está comprometido el ventrículo derecho, hay una punta cardíaca elevada y una moderada hipertrofia del ventrículo derecho. En la aurícula derecha, ¿qué pasó? Marcado aumento de la convexidad externa, ¿no? Un embarazo de 9 meses, feto pesado, feto grande, más de 3 kilos y medio. Entonces aquí tenemos una vena grande, el punto D está por las nubes, la unión con la vena cava superior hasta acá, punto D elevado, aumento de la convexidad de la aurícula derecha, disminución de amplitud del ángulo cardiofrénico, y el ángulo se pone agudo. Normalmente era la barriguita acá, el ángulo era amplio, ¿no? Vendría para acá, pero en este caso se estrechó. Y hay una moderada elevación del hemidiafragma derecho. ¿Por qué? Por hepatomegalia congestiva. Las venas suprahepáticas están llenas de sangre porque no pueden entrar a la vena cava inferior. Aumento de volumen de la aurícula derecha. Por supuesto que en la ecografía se ve, en la tomografía se ve, en la resonancia se ve, pero en la placa simple nos sirve bastante. Hay una malformación de Epstein que podemos diagnosticarla también
corresponde al aumento de volumen de la aurícula derecha. Es una implantación baja y estenosis de la aurícula tricuspidia. Infrecuente, pero que las imágenes se lucen en hacer el diagnóstico, pues, ¿no? Entonces acá tenemos una válvula tricuspidia de implantación baja, este es el ventrículo derecho, y hay una estenosis de la válvula tricuspidia, que produce un gran aumento de la aurícula derecha, aumento de volumen de la aurícula derecha, enfermedad de Epstein, estenosis de la válvula tricuspidia e implantación baja de la misma, gran aumento de volumen de la aurícula derecha. En la ecografía y en la tomografía y en la resonancia, como les digo, claramente se ve estos signos. Que la aurícula derecha, que normalmente es más pequeña que la izquierda, creció por la comunicación interauricular. La comunicación interauricular, la sangre va de la arteria de la aurícula izquierda a la derecha porque tiene paredes más gruesas, los músculos son más potentes. Entonces, eso origina el aumento del volumen de esta cavidad. Ecografía, corte apical, 4 cámaras. Lo ve todo, ¿no? Cuando la causa de aumento de volumen de la aurícula derecha, ya saben ustedes, ¿no? Estenosis e insuficiencia tricuspidia, estenosis e insuficiencia de la válvula pulmonar, igual que en el lado izquierdo, ¿no? Comunicación interauricular que acaban de ver, drenaje venoso anómalo. ¿Qué es el drenaje venoso anómalo? Es la desembocadura de una de las arterias pulmonares en la aurícula derecha. En lugar de irse a la aurícula izquierda, se va a la aurícula derecha. Es el drenaje venoso anómalo. En la enfermedad de Epstein que acaban de ver y en la trilogía de Fallot. Esto les pongo para que se vayan familiarizando con lo que van a estudiar en cardiología, ¿no? Entonces, todo eso fácilmente lo ven con la imagen de trilogía de Fallot, comunicación interauricular, es el acrónimo que tiene que grabárselo, ¿no? CIA, comunicación interauricular. En la trilogía de Fallot hay comunicación interauricular, estenosis pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Eso en la trilogía de Fallot. Más adelante, todo esto lo vemos con las imágenes claramente. Más adelante vamos a ver la tetralogía de Fallot, que igualmente todos los signos se ven claramente. Causas de aumento de volumen de la aurícula derecha. Seguimos. Ahora, signos de aumento de volumen del ventrículo derecho. Vamos a los ventrículos. Prominencia del arco medio inferior izquierdo, o sea que el ventrículo derecho está adelante y está desviando al ventrículo que es ancho y convexo, influye en el arco inferior izquierdo por efecto de masa, ¿no? Elevación de la punta cardíaca, aumento del diámetro transverso, hipertensión arterial intrapulmonar o plétora. Porque siempre, bueno, hay shunt, generalmente es aumento de volumen cuando hay shunt de izquierda a derecha, que es la causa de la plétora del patrón vascular que ya hemos estudiado. En la incidencia lateral, velamiento de la región superior del espacio retroesternal, está detrás del esternón el ventrículo derecho. Entonces, cuando vemos el aumento del volumen de la aurícula del ventrículo derecho, comunicación interauricular, comunicación interventricular, estasis de insuficiencia pulmonar, está saliendo la arteria pulmonar del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia y en la tetralogía de Fallot, que lo vamos a ver en todo detalle con los exámenes de imágenes. En la trilogía era comunicación interauricular, que es comunicación interventricular, con estenosis pulmonar, dextroposición de la aorta está tirada a la derecha, e hipertrofia del ventrículo derecho. Todo eso lo vamos a ver en las imágenes. Siempre la relación de las cavidades con los órganos vecinos. Entonces, de ahí se deduce, no es necesario para porretear. El ventrículo izquierdo será igual, con casi los mismos signos, porque se afectan y están vecinos a la cavidad, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá, comunicación interauricular, comunicación interventricular, estenosis, insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricuspidia y tetralogía de Fallot, ¿no? Vamos a ver. La imagen del ventrículo, de aumento de volumen del ventrículo derecho. Punta cardíaca elevada,
aumento del diámetro transverso, hipertensión arterial intrapulmonar, oligoemia pulmonar, ¿no? O sea, un patrón de oligoemia pulmonar, entonces por aumento de volumen de el ventrículo derecho, punta cardíaca elevada. Seguimos. El espacio retroesternal está velado porque la aurícula del ventrículo derecho debería llegar acá, pero creció y siguió ocupando el mediastino anterior. Aumento de volumen del ventrículo derecho, velamiento de la región retroesternal inferior, o sea, del mediastino inferior. Tetralogía de Fallot, aquí veo un adelanto de lo que van a ver en su curso de cardiología. Aumento de volumen del ventrículo derecho, comunicación interventricular, raíz aórtica caudal en el tabique interventricular, estenosis o hipoplasia de la arteria pulmonar. Todo esto se ve, es una causa de aumento de volumen del ventrículo derecho. Todas estas imágenes las vemos claramente con la tecnología actual. Aumento del diámetro transverso, fácilmente con el índice cardiotorácico, ¿no? Punta cardíaca elevada, hipertensión arterial intrapulmonar, oligoemia pulmonar, generalmente porque por la hipertensión arterial. Aquí en el estudio tomográfico vemos la comunicación interventricular. Aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, comunicación interventricular. Amplia comunicación interventricular. Seguimos. Aquí vemos la aorta ascendente cabalgando sobre el tabique interventricular. Acá está el septo interventricular con la comunicación interventricular. La aorta que debe estar más atrás está más adelante, desviada hacia la derecha y cabalgando sobre el tabique interventricular, ¿no? Entonces, ese es otro signo de enfermedad de tetralogía de Fallot. O sea que vemos todas las lesiones que antes ni soñábamos imaginarnos. Aquí vemos la arteria pulmonar, hipoplasia de la arteria pulmonar, va a haber hipertensión arterial y oligoemia pulmonar, ¿no? Poca sangre llega a los pulmones, oligoemia pulmonar, e hipertensión porque se dilata en la parte proximal y desaparece en la parte distal. Todo, entonces, ya cuando llegue a cardiología, ustedes pedirán su tomografía para ver. Aumento de volumen del ventrículo izquierdo, igual, ¿no? Siempre los signos van a ser punta cardíaca sumergida en el diafragma, no es elevada como en el derecho, aumento de la convexidad del ventrículo izquierdo, desviación de la aorta ascendente hacia la derecha, hipertensión venocapilar intrapulmonar, hipertensión venocapilar, y lateral, estrechamiento de la región inferior del espacio retrocardíaco. Todos estos signos lo vamos a ver. La memoria visual, ya hemos dicho que ayuda mucho. Incremento de la convexidad del ventrículo izquierdo, punta cardíaca sumergida en el hemidiafragma, se mete debajo del hemidiafragma, se acerca a la parrilla costal, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. La aorta ascendente está desviada hacia la derecha, está dilatada y desviada hacia la derecha. Sobrepasa el borde de la vena cava superior. Entonces, no vemos la vena cava superior, sino la aorta ascendente que está desviada. Signos de aumento de volumen del ventrículo izquierdo. Otro aumento de volumen del ventrículo izquierdo, aquí el diafragma está por acá, y aumentó la convexidad del ventrículo izquierdo, la aorta desviada hacia la derecha. Aumento de volumen del ventrículo izquierdo. Aquí en la tomografía, con ventana de agua, decimos que es tomografía porque vemos claramente la cortical. Si fuese resonancia no veríamos esta cortical. Entonces aquí tenemos la aorta ascendente, dilatada y desviada hacia la derecha. En el diámetro debería ser igual a la arteria pulmonar, pero está casi el doble. Entonces es un signo de la hipertrofia ventricular derecha. Aorta ascendente dilatada y desviada hacia la derecha. Esta es la aorta descendente. De este diámetro debería ser aquí también, ¿no? Seguimos.
Aquí tenemos una estenosis de la válvula aórtica con calcificación de la valva, una de las valvas, que origina una hipertrofia ventricular izquierda. Vean la pared, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Por estenosis de la válvula aórtica. Insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, es cuando hay fallo del ventrículo izquierdo generalmente, ¿no? ¿Qué signos vamos a encontrar cuando falla el ventrículo izquierdo? Con frecuencia van a encontrar este diagnóstico y van a hacer este diagnóstico en su carrera profesional, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a ver? Cardiomegalia con bordes irregulares. ¿Por qué? Porque hay patrón intersticial, ¿no? Redistribución arterial intrapulmonar, edema intersticial en las bases, hipertensión venosa, o sea, ejecución venosa en los campos pulmonares, hipertensión venosa, ya conocen eso, origen del patrón intersticial que destaca todos los signos, y hay edema de las paredes bronquiales. Entonces, generalmente el ventrículo izquierdo no está bombeando toda la sangre, se queda la sangre y origina todos estos cambios. Insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente por fallo del corazón izquierdo, por falla del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? Cardiomegalia global, bordes irregulares, imprecisos y patrón intersticial en las bases pulmonares. Esa es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, patrón intersticial, cardiomegalia global, y desarrollamiento del cáñado aórtico. La aorta también está llena de sangre, no bombea, se queda prácticamente acá porque está fallando la bomba cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, habrá edema pulmonar, edema bronquial y si sigue avanzando, edema pulmonar agudo, ¿no? Edema pulmonar agudo se produce, bueno, por edema alveolar, debido al ingreso masivo de tejido intersticial en el espacio alveolar. Ya hemos dicho que el tejido intersticial se hace visible por edema, ¿no? Pero sigue llegando el líquido de las venas dilatadas, sale del tejido libre, del tejido intersticial, está libre en los espacios de tejido intersticial, y ¿a dónde va? Se mete al espacio, al alveolo, ingresa al alveolo, ¿no? Entonces esto hace que el paciente no pueda oxigenarse, están los alveolos ocupados por líquido, por trasudado, exudado, y origina el edema pulmonar agudo. El edema pulmonar agudo es un patrón intersticial más un patrón alveolar, los dos patrones. Intersticial, se hace visible el tejido intersticial, y edema alveolar, el patrón alveolar, ¿por qué? Porque el líquido se introduce al alveolo, se mete al alveolo. Entonces hay dos patrones, dos patrones, alveolar e intersticial, y es el edema pulmonar agudo, el paciente está grave, el paciente se está muriendo. Entonces eso también, ¿qué signos radiológicos vas a encontrar? Todos los signos del patrón alveolar y todos los signos del patrón intersticial. Bueno, tenemos que terminar porque ya no se va a ganar el mundo. Esto ya hemos visto, el edema pulmonar agudo y el patrón intersticial más patrón alveolar. El paciente está grave, está con cianosis, tiene sensación de muerte. Si no lo diagnostica y no lo trata, se le muere en sus narices. Seguimos. Varios ejemplos de edema pulmonar agudo. Aquí tenemos, habrá broncograma aéreo, alveolograma aéreo, más compromiso de parailiar y basal que apical. El pericardio es la membrana que cubre el corazón, está recubierta de endotelio, contiene líquido seroso y fija, protege y facilita la actividad de bomba del miocardio, evitando el rozamiento. Esa es su función del pericardio, ¿no? Fija, protege y facilita la actividad de la bomba cardíaca, evitando el rozamiento. Vamos a ver qué pasa con este pericardio cuando hay un derrame pericárdico. Aumento simétrico del volumen global del corazón, del área cardíaca, bordes nítidos, regulares, no es como la insuficiencia irregular. La vascularización pulmonar es normal, de forma triangular y atenuación de las formaciones anatómicas,
es la clásica imagen en botellón, ¿no? Esto es lo que vemos de donde van a cortar la plataforma. Acá tenemos los bordes nítidos, regulares, no hay edema intersticial, no hay alteración de la vascularización pulmonar, no se ve en la formación anatómica, no ve este cono en la pulmonar, no ve la otra, la descendente, no ve el arco medio izquierdo, nada, todos se atenuaron y desaparecieron. ¿Por qué? Porque hay líquido rodeando a la silueta al corazón en las cavidades cardíacas. Entonces, varias imágenes, no hay compromiso de la vascularización pulmonar, no hay prácticamente redistribución, ni hay patrón intersticial, ¿no? El patrón vascular está normal. ¿Qué origina este líquido? Va a comprimir a las cavidades cardíacas, comprime sobre todo al ventrículo derecho, que tiene pared más delgada, y a la aurícula derecha. ¿Qué hace? ¿Qué produce esto? Que la sangre no puede ingresar al corazón. Entonces, eso se llama taponamiento cardíaco. El derrame pleural, el derrame pericárdico, comprime a las cavidades cardíacas, no puede recibir líquido, sangre en las cavidades cardíacas, taponamiento cardíaco. El paciente está muy mal, está grave. Tenemos otro ejemplo, en la ecografía podemos ver aquí, vean claramente cómo está comprimiendo la pared de la aurícula y del ventrículo derecho, ¿no? Todo este líquido en el pericardio. Gran compromiso de la función de la bomba cardíaca. La tomografía nos muestra más claro el pequeñísimo volumen del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, casi del mismo tamaño que la aurícula izquierda debería ser, y acá está la tercera parte, taponamiento cardíaco. No entra sangre al corazón, no funciona la bomba cardíaca. Este es un esquemita de un libro que tenemos en la biblioteca, de pequeño librito francés, con este esquemita explica claramente el derrame pericárdico. Si pueden consultarlo sería bueno, porque también todo el curso de la radiología está ahí condensado y muy claramente explicado. Espero que hayan comprendido y que estudien. Y el miércoles nuevamente vamos a recordar alguna de esta última parte que hemos tenido que apurarnos para repasar y nuevamente disculpe que sea cargoso con el seminario y con el trabajo científico, pero es la base que nos está formando a ustedes para que se acostumbren a ser autodidactas, y de ahí va a salir su tesis de médico cirujano, de especialista, cuando ya estén en la escuela de posgrado. Entonces nos vemos, muy buenos días, espero que hayan entendido todo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo? No, todo claro. No, muy bien, Todo claro, doctor, muchas gracias. nos vemos el miércoles. El miércoles esperamos. Sí, Se doctor, acaba. gracias. Muy bien. Sí. Cortamos la grabación en este momento, ¿eh?